Hola mis amados hermanos, qué gusto estar una vez más con ustedes. Vamos a iniciar nuestro curso Introducción a los Estudios de la Gran Comisión. Y quisiera hacer unos señalamientos preliminares. Deseo enfatizar en primer lugar que este interesante curso de estudio lo navegaremos fundamentados en el testimonio bíblico. Reconocemos el papel crucial que juega el Espíritu Santo como el autor de esta palabra, por lo que entonces será necesario, para asistirnos en la comprensión de sus enseñanzas, acudir continuamente a Él para su instrucción y comprensión. Otro señalamiento significativo es que, para adentrarnos a los estudios de la Gran Comisión, hemos de concebirlos desde su fuente primaria, en los Evangelios y el libro de los Hechos. Sin embargo, es menester tomar en consideración los diferentes aspectos que distinguen este tema para una mejor interpretación, debido a que la Gran Comisión es mucho más amplia de lo que a primera vista pensamos y está compuesta por múltiples verdades que iremos descubriendo durante nuestro proceso. Como tercer asunto a señalar, debo marcar puntualmente que es importante entender que los acontecimientos que vamos a estudiar, todos ellos operan en la dinámica del reino de Dios. Permítame ahora hacer la siguiente introducción. En la historia del tiempo, Dios intervino, tomó la iniciativa para revelársele a Abraham, para hacer de él una gran nación. En esa revelación, Dios le deja saber cuál era su propósito: bendecirle para que fuera bendición a todas las familias de la tierra. Dios formó entonces y llamó a ese pueblo que le conoce y que tiene sus orígenes en el patriarca, a quien la Biblia le describe justamente como el padre de la fe, para que se una a su misión. Te bendeciré y tú serás bendición. Así que podemos ver que Dios se reveló a Abraham y le dio precisamente una misión. En Jesucristo Dios se reveló a los suyos también. Él es la imagen del Dios invisible, nos lo comunica el apóstol Pablo en sus escritos. El Señor Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fue enviado por el Padre mismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Declaró también esa verdad el mismo Hijo de Dios, quien le entregó posteriormente entonces a sus seguidores, más tarde, lo que llamamos la Gran Comisión. Cuando Jesús les dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que, mis amados hermanos, Jesús llamó al Señor Jesucristo, fue enviado desde el cielo en misión por el Padre. El Hijo nos envió en lo que llamamos e identificamos como la Gran Comisión, o sea, junto con, comisión, junto con. Cuando Él dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como hemos entonces podido ver hasta aquí, Dios se reveló a Abraham y le comunicó su misión. Se reveló al hombre en Cristo, quien vino a cumplir con la misión divina. Y Jesús envía a su iglesia en una gran comisión. Esa revelación nos es dada entonces a través de la Biblia, su palabra, como lo afirma David Seals. Si Dios no se hubiera revelado en su palabra, ¿qué podríamos saber de Él? Habiendo dicho entonces esto, el primer asunto que deseo aclarar como punto de partida a nuestro curso es el concepto de la misión. Miren, mis amados hermanos, aunque existe una gran cantidad de citas bíblicas que fundamentan la verdad de que la misión no tiene su origen en la iglesia misma, sino en el corazón apasionado de Dios, yo quiero citar el Evangelio de Juan en su capítulo 20, el versículo número 21.
donde nos ilustra para tener una mejor comprensión y entender que la misión no se origina con la iglesia, sino con Dios mismo. Es entonces el Padre enviando al Hijo. Es el Hijo enviando a su iglesia. Y dice así nuestro texto, observe por favor, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dios en su esencia misma es misión. El Padre enviando al Hijo, el Padre envía al Hijo y el Hijo envía entonces a su iglesia con el Espíritu Santo. De ahí que surge y amplía su movimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo envían a la iglesia, a su iglesia, al mundo. Entonces, que nos quede muy claro, mis amados hermanos, la misión no pertenece a la iglesia, sino a Dios mismo. La misión cristiana es primordialmente missio Dei. Este es un término que fue acuñado hace muchos años, proviene del latín, que significa simplemente la misión de Dios. Nace en el corazón de Dios, actúa en la historia por el poder del Espíritu Santo y está orientada a la exaltación de Jesucristo como Señor cósmico, con dominio sobre todo el universo, así como también de cada área particular de la vida, para la gloria de Dios. En síntesis, la misión cristiana comienza y termina con Dios. A la iglesia, a nosotros, se nos ha dado el privilegio de participar en algo que es parte de la esencia, del carácter mismo de Dios. Podemos decir entonces que la misión significa la revelación de Dios como el que ama al mundo que ha creado. Se preocupa por ese mundo e incorpora a la iglesia como sujeto llamado a participar en el proyecto histórico de establecer el reino de Dios. En 1934, amados hermanos, el misionólogo alemán Karl Hartenstein acuñó el término missio Dei, que ya mencionamos anteriormente. Y lo hizo para diferenciar de la missio ecclesiae, este es otro término de latín, que manifiesta la misión de la iglesia. Jesús fue enviado por el Padre para realizar una misión, la salvación del hombre. En palabras de Lucas, en el capítulo 19, versículo número 10, él dijo haber venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mientras Mateo, aquel excolector de impuestos, atestiguó diciendo que el Señor Jesucristo mencionó haber sido enviado para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Esa es precisamente la esencia del Evangelio. Conducir a los pecadores a experimentar el arrepentimiento de sus pecados ocasionados por sus hechos. Y esa es nuestra misión, la misión de Dios, la misión de Cristo Jesús. Dice la Escritura que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, y observe lo que dijo, predicando el Evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ante tal realidad, ¿qué es lo que el hombre debe hacer? Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amados hermanos, no hay duda alguna en cuál es el contenido del mensaje que Dios envía a su Hijo a proclamar y a nosotros su iglesia para darlo a conocer por todo el mundo. El tiempo del ministerio terrenal de Jesús, de acuerdo con algunos eruditos, comprende un periodo aproximado de 3 años y medio. Nuestra fuente de información son los evangelios. Vemos ahí en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. En ellos encontramos entonces la comisión. Tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos hallamos al Señor Jesús
enviando a sus discípulos a continuar con la misión. Como me envió el Padre, así os envío. El tiempo entonces ahora, entre la resurrección, después de haber muerto el Señor Jesucristo, después de haber sido crucificado, después de haber sido sepultado, el tiempo entre la resurrección hasta la ascensión abarca un periodo de 40 días. En esos 40 días, el Señor se apareció en diferentes ocasiones a los discípulos. Y mire, yo quiero que observe, cuando usted lee el texto bíblico, y les enseñó diferentes cosas, dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 3. Pero todas esas cosas que Él les enseñó en ese periodo, todas ellas están relacionadas con los principios que operan en el reino de Dios. Haremos más adelante un énfasis en este concepto clave. Manténgalo ahí en mente. Durante estos 40 días, Jesús quiso dejar constancia y mostrar con toda claridad a sus discípulos lo que había sucedido. La resurrección de Jesús debía de quedar muy clara, debido a que, la Biblia lo dice, hasta algunos de sus discípulos, por lo menos durante algún corto tiempo, la ponían en duda. Más tarde, los enemigos de la causa de Dios, los enemigos de la causa del Evangelio, los enemigos del Señor Jesucristo, tratarían de desvirtuar esta verdad neurálgica y trascendental de la fe cristiana. Como decía el apóstol San Pablo, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Por todo ello, entonces, en estos 40 días, Jesús se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 personas a la vez. El apóstol San Pablo decía, y muchos de ellos aún todavía viven. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, dijo Pablo, se me apareció también a mí. Lo deja muy claramente escrito en su palabra. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, da testimonio de esta verdad. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo nos ha enviado en misión, es decir, a predicar el Evangelio a toda criatura, a decirle al mundo que en Cristo Jesús hay esperanza, porque Él estuvo muerto, resucitó como había dicho. Esta era la convicción de aquel misionero que había sido enviado a los gentiles. Y él decía, carga me es impuesta y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esa es nuestra misión. Que Dios les bendiga y continuaremos más adelante.